Recording in progress. Estimados participantes, muy buenas noches. Estimado doctor Javier Francisco Carvajal, muy buenas noches. El Instituto de Capacitación Jurídica ICJ les da una vez más la bienvenida a la segunda sesión del curso La seguridad jurídica y los principios registrales. El tema a tratar el día de hoy es principios registrales y su aplicación. Estimado doctor, ya puede usted iniciar la clase. Buenas noches, muchas gracias. Gracias al Instituto por esta segunda sesión. Y bueno, vamos a tocar, continuando el tema de la semana pasada, que bueno, fue la seguridad jurídica. La seguridad jurídica va relacionada principalmente con los principios registrales y la aplicación. Vimos anteriormente que había dos tipos de seguridad jurídica. Una que iba destinada a la confianza sobre la persona que ejerce el derecho, en este caso los registradores, el tribunal registral, y otra es la confianza en las normas. En este caso es lo que veríamos a continuación, que son los principios registrales, la base principal de la constitución de toda la norma a nivel registral. Ahora, hay dos normas donde las cuales está reglamentado estos principios registrales. Tenemos la norma general, que en este caso sería el Código Civil, y tenemos la norma específica, que sería el texto único ordenado del Reglamento General de Registros Públicos. En ambas está establecido todos los principios registrales que existen. Hay algunas diferencias en cuanto a los nombres que cada una posee. O sea, digamos, en una puede llamarse de una forma y en el otro de distinta forma, pero al final el concepto, si lo vamos relacionando, son iguales. Hay algunas que no están establecidas en el Código Civil porque, como sabemos, el Código Civil es una norma general, entonces no abarca todo de manera específica y para eso tenemos que derivarnos a lo que es la norma específica, que es el reglamento. Estas son las siete normas los siete principios registrales que el Código Civil contempla, que son el principio de legalidad, el de publicidad, de legitimación, de buena, de buena fe pública registral, el principio de tracto sucesivo, el principio de prioridad y el principio de impenetrabilidad. Cada una con su artículo obviamente especificado. Ahora, ¿qué no? Esas son las siete principios registrales. La norma específica nos manda un total de 8, que son el principio de derogación y titulación auténtica, el principio de especialidad, de legalidad, el de tracto sucesivo, legitimación, fe pública registral, prioridad preferente y prioridad excluyente. Como verán, hay una cierta diferencia en cuanto a los nombres que cada una posee, pero en esta clase vamos a unirlo para que se pueda entender, porque muchas veces hay gente que no está especializada en derecho registral y usa las normas netamente del Código Civil. Y cuando un registrador que está acostumbrado a hablar en términos registrales, que es su normativa principal con la que trabaja, le responde, muchas veces creen de que el usuario cree que son diferentes normas, que son diferentes principios, pero en realidad son lo mismo, solamente que diferente eh, título. Comenzamos con el principio de la publicidad. Este principio, por ejemplo, solamente textualmente lo tiene el artículo 2012 del Código Civil. ¿A qué se refiere? A que toda persona tiene conocimiento de las inscripciones. Aquí hay un ejemplo. Eh, ¿Cómo que toda persona tiene conocimiento de las inscripciones y de la publicidad? Es que un registrador califica el acto a inscribirse, una compraventa, una donación, un embargo. Lo inscribe y como registros públicos, como su nombre mismo dice, es público para todo el mundo tiene acceso, se acerca a la entidad, saca su copia literal, hace una visualización, hace una lectura de título archivado y tiene el conocimiento de qué documentos se han presentado, quién es el actual titular, quién fue el anterior titular, cómo lo vendió, cómo lo transfirió, lee la escritura pública, etcétera. Ese es el principio de publicidad. Hay otros sistemas registrales, como el sistema registral, si no me equivoco, el brasileño o el español, que es un poco más restringido. No todo netamente es público. O sea, hay ciertas, ¿cómo se llama? Ciertos requisitos para ciertos actos que tienen que realizarse. Aquí en el Perú también no todo es público, por ejemplo. No todos pueden acceder a publicidad. Un claro ejemplo es
el registro personal, en donde están inscritos, digamos, los apoyos, las salvaguardas, las interdicciones. No todo el mundo tiene acceso. O sea, yo, por ejemplo, quiero adquirir una vigencia de poder de un apoyo, yo no podría adquirir porque yo no soy el encargado, no soy el curador, que bueno, actualmente el término es el apoyo, el salvaguarda. Tendría que ser la misma persona que está inscrita con esas facultades para poder adquirirlo. Entonces, no siempre, el principio de publicidad no abarca al 100%. Recordemos que no todos los principios son absolutos, tienen sus ciertas limitantes. En el caso de registros, sería el registro de publicidad. eh, Otro registro sería el registro, por ejemplo, de testamentos. Para que uno pueda acceder al registro de testamentos sin que el testamento haya sido ampliado, tienes que ser o el notario o tienes que ser el otorgante del testamento para ver el primer asiento. Recién es público el testamento cuando ya se ha ampliado, es decir, cuando el otorgante ha fallecido y por lo tanto el notario ha llevado a registros públicos el testamento y se ha inscrito. Ahí recién se aplica el principio de publicidad. Mientras tanto, la preventiva de que existe un testamento no puede accederlo cualquiera, no se saca una copia literal. Eso está reglamentado eso está establecido en el reglamento de publicidad de registros públicos. Acá hay un ejemplo. Literalmente vamos a trabajar en esta sesión en base a lo que indica el concepto que está establecido tanto en el código como en el reglamento, y vamos a ampliarlo con lo que indica el tribunal registral, que es el ente máximo de la interpretación de las normas registrales, a nivel registros públicos, obviamente, a nivel no contencioso. Ya contencioso es netamente el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. En este caso, el Tribunal Registral, ahí está la resolución para que la anoten, menciona que el principio de publicidad se presume sin admitir prueba en contrario. O sea, nadie puede decir, yo desconozco que habían inscrito una compraventa, que tiene conocimiento de contenido de las inscripciones. O sea, una persona adquiere un predio, no sabían, diciendo, yo no sabía que tenía una hipoteca, yo no sabía que tenía un embargo. El otro tercero puede decir, está inscrito en registros públicos, saca tu copia literal y vas a saber todo lo que está dentro, las cargas que tiene, los gravámenes que tiene, si hay una medida de innovar, etcétera, etcétera. El siguiente principio es el principio de derogación y titulación auténtica. Este está solamente establecido en el título preliminar del texto único ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos. ¿En qué consiste? En que la rogatoria alcanza todos los actos inscribibles. Es decir, ejemplo, uno presenta una escritura pública en la cual está inscrita una compra-venta y una donación. Perfecto. Tú en tu formulario verde, actualmente ya no se presenta formulario verde, es virtual, está la opción para que tú pongas el acto que vas a inscribir, ¿correcto? Tú pones solamente compra-venta, porque tú solamente quieres inscribir la compra-venta. Pero este documento llega al registrador y si el registrador no ve que tú hayas hecho una reserva expresa de este acto de la donación, la cual tú no querías inscribirlo, el registrador va a calificarte la donación, te va a liquidar por la donación, porque la calificación registral abarca todo. Si no lo has mencionado, también lo califica. Si no es un acto inscribible, te lo observa indicándole que tienes que desistirse porque no se ha inscrito. Ejemplo claro. Un ejemplo de jurídicas. Uno presenta ¿cómo se dice? Un otorgamiento de poder y también de paso pone un aumento de capital. ¿Y qué más podrías poner? Y tú solamente quieres inscribir el otorgamiento de poder, no quieres inscribir el aumento de capital. ¿Cómo se llama? Presentas por copia certificada, que es lo válido para inscribir un otorgamiento de poder. El registrador no solamente va a calificar el otorgamiento de poder, va a calificar el aumento de capital. Y recordemos que el aumento de capital implica una modificación del estatuto. Te va a observar por eso. Te va a decir, usted está presentándome un otorgamiento de poder, pero también en este acta de Junta General de Accionistas hay un aumento de capital, el cual también comprende como un acto de rogación, pero no estaba establecida por las formalidades. Usted tiene que presentarme una escritura pública. ¿Qué es lo que tendría que hacer en este caso el usuario? Presentar un desistimiento parcial de la rogatoria indicando qué acto no va a inscribir. En este caso no voy a inscribir el aumento de capital. Voy a inscribir solamente el otorgamiento de poder para el gerente general, para que haga otros actos.
Ah, ya, perfecto. El registrador ya no califica el aumento de capital, inscribe solamente el otorgamiento de poder. Por eso, lo que te menciona es que todos los actos, así no lo menciones, y si no hay una reserva expresa, se van a calificar obligatoriamente. El registrador no puede hacer ojos ciegos a no calificar un acto porque no lo ha mencionado. Abarca todo. Siempre tengan cuidado en ese punto. Acá una resolución del tribunal registral. El principio de regulación, los asientos registrales se extiende a instancia del otorgamiento del acto de derecho inscribible en virtud del título que consta en la escritura pública. La regulación alcanza a todos los actos. El mismo tribunal te menciona, alcanza a todos los actos, no solamente alcanza a uno, a dos, alcanza a todos. Si no lo mencionaste, si no hubo reserva expresa, todos van a inscribirse. Todos se califican y todos se observan, así que tienen que observarse por la formalidad. El principio de especialidad. Este está establecido tanto en el título preliminar del reglamento como en el Código Civil. Ahí están las normativas en las cuales está cada uno. ¿Qué es lo que dice? De que cada acto, digamos, se genera una partida por cada inmueble, se genera una partida por cada persona jurídica. En el caso de personas naturales, se genera una partida por la persona. Ejemplo, estamos diciendo, otorgamiento de poder. Juan le otorga a María. El otorgamiento de poderes se genera la partida por Juan, por el poder dante, más que por María. ¿Qué es la excepción a este principio de especialidad? Es que en el registro de predios se genera una partida adicional, una sección, para cierto acto en específico. En este caso tenemos el derecho de superficie. El derecho de superficie no solamente se inscribe en el registro de predios en la partida registral del inmueble. Se genera una partida exclusiva sobre el derecho de superficie, nada más. El cual, una vez que se levante el derecho de superficie en la partida principal del predio, se queda por terminada la partida especial y se cancela la partida especial. Y ya no puedes inscribir nada en esa partida especial. O sea, esa partida especial no es para que estemos haciendo transferencias, no. Es una partida especial netamente para la superficie. Esa es la única excepción en este principio de especialidad respecto a los predios. O sea, porque normalmente uno sabe, los predios se inscriben todos los actos sobre la partida del inmueble, que la partida es como su DNI, que todo lo que hagas, si se hace una transferencia, se inscribe, si se hace un embargo, se inscribe, si se hace una ampliación de fábrica, se inscribe en ese inmueble. ¿Cuál es la excepción? Que el derecho de superficie. El siguiente principio es el principio de legalidad. Hay que tener en cuenta que, que si bien en ambos está establecido dentro de tanto el reglamento como en el Código Civil, hay ciertas cosas que no están establecidas en uno en el otro. Lo común es que los registradores califican la legalidad del título cuya virtud solicita la inscripción. O sea, que todo esté correcto, que esté en la formalidad establecida. La calificación comprende la verificación de los cumplimientos de las formalidades. Es decir, si tiene que ser una escritura pública, se escribe con escritura pública. Si tiene que ser una copia certificada, como hablamos del otorgamiento de poder en jurídica, se tiene que ser por copia certificada. Si quiere ser una caducidad de una hipoteca en mérito a la 26639, se hace por declaración jurada. Constituida de causa directa inmediata de inscripción. O sea, eso va a verificar el registrador, va a verificar, como vimos en la sesión pasada, si es que estuvieron, cuáles son lo que tiene que calificar el registrador en base al artículo 32 del reglamento, que indica qué son los puntos que tienen que calificar, no solamente la formalidad, también que las personas tengan capacidad, los poderes y poderes, las búsquedas respectivas, etcétera. Pero, ¿qué adicional hay dentro de este principio de legalidad? Ese adicional te lo brinda el Código Civil, que se refiere respecto a los jueces, que indica, un registrador tiene que obedecer en una resolución judicial. No, recordemos que una resolución judicial es de orden imperativa. Todos tenemos que acatarlo, así no nos guste. El registrador califica que se ha establecido la formalidad, es decir, un parte judicial con las firmas del secretario, del secretario o el auxiliar jurisdiccional y el oficio dirigido a registros públicos o al registro respectivo que corresponda. Tal vez, en vez de poner al registro de predios, al registro de jurídicas o a la superintendencia de registros públicos. El registrado no va a calificar si es que estuvo bien o mal la voluntad del juez. Eso no. Va a calificar simplemente de que la voluntad del juez, es decir, voy a embargar las acciones y derechos de Juan que tiene sobre su casa que está en ATE.
pero tú verificas que Juan no tiene acciones y derechos, sino está bajo una sociedad conyugal. Entonces lo que hace el registrador es, no podemos escribir sobre acciones y derechos, porque no es un bien propio, es un bien conyugal, que es diferente, recordemos. Entonces se oficia para que el juez responda, y el juez tiene dos opciones: o ordena inscribirlo como yo ordeno, o lo adecua. Si el juez ordena inscribirlo, lo que va a hacer el registrador es obviamente dejar constancia de que es una orden del juez. ¿En qué momento el principio de legalidad escapa de esta jurisdicción de la orden imperativa del juez? Cuando es un proceso de otorgamiento de escritura pública, es una escritura pública que contiene resoluciones judiciales. En ese caso, como la formalidad es vía notarial, por una escritura pública, esta parte que vemos de bajo responsabilidad del registrador cuando se trata de una resolución judicial, se escapa. No es obligatorio, es la excepción. El registrador ahí sí puede observarle porque la observación no va dirigida al juez, va dirigida al notario. Así tenga inserta la resolución judicial de que si vas a inscribir la compra-venta, si vas a elevar a escritura pública la compra-venta en rebeldía de tal fulano, y se eleva todos los actuados a una escritura pública, el registrador, como no va a observar la decisión del juez respecto al otorgamiento, sino va a observar las formalidades del notario. Entonces ahí sí puede observarlo, puede indicar de que, ¿sabes qué? Para inscribirlo, el pata resulta que tiene un impedimento o algo. Entonces la observación no va al juez, no va a oficiar al juez, va al notario. Ahí escapa del principio de legalidad. Acá vemos dos resoluciones. Cumplimiento de formalidades por escritura pública, que verificamos que se haya cumplido el testamento, será sancionado. Y la calificación de resoluciones judiciales, cuando se presentan. En el primero del cumplimiento de formalidad de escritura pública es respecto al principio de legalidad que vimos que establece el reglamento, que es que se verifique el cumplimiento de las formalidades propias del título, tratándose de testamentos, debe verificarse que el otorgamiento se haya cumplido bajo las formalidades que menciona el Código Civil. Como mencionamos, mediante escritura pública, vía notarial, ver que, bueno, en este caso un testamento tiene que verificar que obviamente esté inscrito. Si eso fuera una compra-venta, tendría que verificar que las partes tengan capacidad. Y en el caso de resoluciones judiciales, se debe entender que el juez ha tomado conocimiento de las aclaraciones solicitadas por el registrador. Esas son las dos resoluciones. ¿Cuál es la excepción, como indicamos, al principio de los mandatos, del principio de legalidad de mandatos judiciales? Justo acá estábamos viendo lo que comentamos hace poco, las escrituras públicas otorgadas judicialmente. Ahí el juez, la escritura pública escapa de este principio de legalidad, porque no, como dicen, la escritura pública no constituye un título judicial, no constituye un parte judicial, sino, entonces ya no se aplican esas limitantes de que el juez ordena y uno tiene que acatarlo, netamente, sino que tiene que revisar las formalidades netamente de que se establecen, como si fuera una compraventa general, una compraventa en la cual tienes que verificar que las partes estén capacitadas, que no haya un impedimento. El tracto sucesivo. Igual, este sí está establecido en los dos, tanto en el título preliminar como en el reglamento, como en el código, perdón. ¿Qué consiste? Que en una inscripción no puede inscribirse un acto si es que previamente no se ha inscrito otro. El caso más común es el de transferencia de sucesiones. O sea, mayormente las notarías cuando presentan los dos actos a la vez, en el registro de sucesiones y en el registro de propiedad. Pero ¿qué menciona el reglamento de propiedad? Que se inscriba primero en sucesiones y luego se solicita el traslado a la propiedad. Otro acto común, Juan le vende a Pedro y Pedro le vende a Daniel. La compra-venta de Pedro y Daniel se presenta, pero no está inscrita la compra-venta de Juan. Entonces, como tracto sucesivo, tiene que inscribirse previamente la compra-venta de Juan. O sea, tiene que haber una conexión tiene que haber una línea de sucesiones para que se puedan inscribir los actos jurídicos. No te puedes saltear, digamos, de A, B, C, escribes B y C y A lo dejas. No, tiene que estar todo relacionado. ¿Cómo dice? ¿Cuál sería la excepción al tracto sucesivo? Digamos, el principio de una primera inscripción de dominio, un inmueble, o una constitución de una empresa, o sea, un primer acto. No hay un acto previo para constituir una empresa, no hay un acto previo para una primera inscripción de dominio de un inmueble. O sea, esos serían las excepciones a un tracto sucesivo. Todo lo demás se genera con un acto previo, siempre obligatoriamente.
Eh, Siguiente punto es el principio de legitimación. ¿Cuál es que consiste? En que todos los asientos se consideran exactos. Esto cuando hablamos en la clase anterior de las inscripciones y mencionamos que hay dos posturas, que es la de Gunter González Barrón y la de Jorge Ortiz Pasco. Jorge Ortiz mencionaba esto, la protección de que todos los asientos, todas las inscripciones sean consideradas exactas. O sea, que tenemos que defender esto. Mientras tanto, Gunter González Barrón mencionaba de que tenemos que siempre dudar de la inscripción porque para eso existen las rectificaciones, porque puede ser que un tercero solicite la nulidad del acto jurídico. Entonces no tiene que ser un dogma de fe la inscripción. Pero desde el punto de vista registral, para un registrador, lo que prima es lo que está inscrito más que lo extrarregistral. O sea, si hay una compra-venta externa que nunca se llegó a inscribir, el registrador no tiene conocimiento porque nunca ha llegado al registro público. Entonces, para el registrador y para los terceros, ahí va relacionado con el principio de publicidad, todos los asientos se consideran exactos, todos los asientos se consideran ciertos. La única forma de invalidarlo es que un juez lo declare nulo o un árbitro lo declare nulo, nada más. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué podría hacer registros públicos? Es declarar una rectificación, nada más. Rectificarlo porque nos equivocamos a poner un número o el nombre no era el correcto. Una rectificación, obviamente, puede ser por un error por parte del registro como por parte del usuario. Si es por parte del usuario, tiene que traer un documento que acredite esa rectificación y si es por parte del registro, el título archivado. Mientras tanto, todo lo que esté escrito se considera cierto, exacto, correcto. Eso es lo que defiende Jorge Ortiz Paz. Acá el Tribunal Registral te menciona el principio de legitimación registral, el contenido de las inscripciones se presume exacto y válido. Cualquier cuestionamiento o dirigido a declarar su invalidez, las inscripciones es competencia del Poder Judicial. Mayormente siempre es el Poder Judicial. El arbitral es bien raro que lo declaren nulo. O sea, no hay muchos procesos declarados nulos vía arbitral. No puse acá, pero hay un agregado que nació con la 3313, la ley 3313, que es posterior a Orellana, el caso Orellana, que consiste, me olvidé de ponerlo, disculpen, en que no solamente los asientos se consideran exactos, sino también solicitan de que el título archivado sea considerado también como parte de la revisión de un acto. O sea, que confiemos en los asientos, perfecto, pero también confiemos en el título archivado, revisemos el título archivado por si acaso. Porque, como digamos, puede haber una rectificación para arreglar la inscripción. Eso fue un agregado de la ley 3313, pero principalmente tanto el título preliminar como el Código Civil establecen esto, que los asientos son exactos. Ahora, la fe pública registral. Acá he puesto en dos puntos el título preliminar y el Código Civil. El título preliminar te establece de que no perjudicará al tercero registral que a título oneroso y de buena fe. Y el Código Civil te menciona lo mismo. ¿Por qué he resaltado este punto? Porque muchas veces las personas creen de que, ejemplo, una donación o un anticipo de legítima. José le transfiere a María, su hija, mediante anticipo de legítima, un inmueble. Perfecto. Pero resulta que José antes había vendido a un tercero el inmueble. Este tercero viene a escribir su compraventa. Y resulta que el registrador lo observó. Pero José va a decir, tú no podrías observar, me tienes que escribirlo. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí, yo he querido de buena fe. Pero dice, pero el que está inscrito también es de buena fe. Sí, pero él no está a título oneroso. Yo sí. Y el reglamento de propiedad establece eso, que sí se permiten inscripciones si hay una compraventa previa. Y todo acto que no sea de buena, de buena fe sí, que no sea no oneroso, es decir, a título gratuito, una donación, un anticipo legítima, una adjudicación de una asociación de propietarios a transferencia gratuita, no está protegido por el principio de la fe pública registral. Eso hay que tenerlo bien en claro. Podrán ser adquirientes de buena fe, porque la mala fe se tiene que probar, se presume siempre la buena fe.
pero el título oneroso es ese puntito adicional que ayuda a diferenciarlo de los que sí están protegidos por el principio y los que no van a estar protegidos. Un adquiriente de compra-venta, un adquiriente de permuta, porque la permuta es la compra-venta, digamos, previa a su existencia, donde se transfería bienes, nada más. Una adjudicación de una asociación, pero que sí hubo previo pago de por medio. Eh, ¿Qué más podría ser? Mayormente es eso, pues son las transferencias en donde interviene el dinero de por medio, donde hay una transferencia. Ellos sí están protegidos por la fe pública registral. A ellos no debe afectarse ni un acto, ni un tercero. Ellos siempre van a estar protegidos. Pero uno que quiere por sucesión intestada, no, porque es de buena fe, sí, pero no es a título oneroso. Lo ha transferido a título gratuito, por ser un heredero nada más. Eso hay que tener en cuenta. Siempre hay que diferenciarlo, porque mucha gente cree de que, yo lo adquirí de buena fe, me lo adquirí por donación, lo adquirí por donación, entonces estoy protegido por la República Registral. Pero no es correcto, porque tú eres a título gratuito. Y el gratuito se puede revertir, porque tú no has tenido que transferir dinero para adquirir ese derecho. No, te lo han regalado, mejor dicho. Acá está una resolución del Tribunal Registral que establece de que la protección que brinda el registro tiene dos destinatarios perfectamente definidos: el titular registral y por otro los terceros, que adquieren un derecho amparado en la publicidad que brinda como consecuencia de su efecto y transfieren y adquieren, obviamente, y no pueden limitarse a su restricción. La prioridad preferente. El título preliminar, el título preliminar está como en el numeral eh, noveno, y en el Código Civil está como en el artículo 26. Vamos a regresar un rato a a la primera diapositiva, porque ahí vamos a encontrar la diferencia. El nombre creo que es diferente, si no me equivoco. En el Código Civil está solamente como prioridad, principio de prioridad. Recuérdame esto, en el Código Civil está como principio de prioridad, y recordamos también el siguiente, que es el principio de impenetrabilidad. Mientras que en el texto único ordenado, está como principio de prioridad, perdón, como principio de prioridad preferente. ¿Qué consiste el principio de prioridad preferente? Los efectos de los asientos registrales, así como las preferencias de los derechos de que estos emanan, se retrotraen a la fecha del asiento de inscripción. Es decir, ejemplo, eh, en el registro público no prima tanto la fecha de la inscripción. Sí prima para el tema de la caducidad, porque en la ley de caducidad, de extinción, sí te dice de que tienes que calcular desde la fecha de la inscripción. Pero mayormente todos los actos, o sea, cualquier acto ¿cómo se llama? Se presume siempre, por normativa general, es que es de la fecha de la presentación, porque ahí es donde nace el proceso para poder inscribir el acto. Nunca se toma mayormente la fecha de inscripción porque ¿qué pasaría si se ha inscrito otra cosa en el camino antes? Ejemplo, dos compras-ventas de acciones y derechos, por X motivo. Va a primar siempre el principio de el que lo ha presentado antes. Y ahí viene una curiosidad, que es el tema de lo que es la suspensión del asiento registral, si es que hay un título presentado previamente, te lo dice textualmente. Si hay un título incompatible, no puede inscribirse el otro hasta que el que se haya presentado primero se tache o se inscriba, y en base a ese resultado recién se proceda a continuar la calificación del siguiente título presentado, si es que afecta. Eso está en el artículo 29 y el artículo 29A del Reglamento General de Registros Públicos. En este caso hemos agarrado un punto de una resolución del Tribunal Registral respecto a una renuncia de cargo, que menciona que la renuncia del cargo implica revocatoria de poderes. ¿No? El siguiente párrafo. En la aplicación del principio de prioridad preferente, la renuncia de cargo surtirá efectos desde la fecha del asiento de presentación que lo contiene. Para registros desde el asiento de presentación. A partir de ahí,
ya rige lo que es la renuncia del cargo del gerente general. Obviamente podemos tomar en cuenta también el tema de la fecha de la Junta General de Accionistas en la cual aceptan el cargo, pero por un tema de publicidad es desde la fecha de presentación del título. O sea, a partir de ahí, si por X motivo presenta una escritura pública con fecha 2 días posterior al asiento de presentación, ya el cargo no podría calificarse hasta que se resuelva primero la renuncia, la revocatoria, se inscriba. Si, por ejemplo, puede tacharse, entonces sigue vigente el poder. Ahora, principio de prioridad excluyente o impenetrabilidad, lo que habíamos dicho, en el Código Civil está como impenetrabilidad y en el reglamento está como principio de prioridad excluyente. Es decir, no se puede inscribir otro acto que sea incompatible con el ya inscrito. Es decir, dos compraventas, lo que se conoce comúnmente como una doble venta. Juan le vende a Pedro y a María, pero Pedro es, digamos, una persona más diligente y lo inscribe frente a registros públicos su compraventa. X motivo, María también quiere inscribir su compraventa y lo inscribe posterior, pero Pedro ya lo inscribió. Entonces, el registro no va a poder inscribir de María. Así, digamos, la minuta, la escritura pública tenga fecha previa. No va a poder inscribirlo porque, uno, a Pedro lo protege la prioridad, el principio de buena fe pública registral. Es un adquiriente de buena fe onerosa. Segundo,